Bien chicos, vamos a continuar con las clases de Word. En esta oportunidad vamos a ver cómo crear tablas dentro de Word. Claro, hay tres formas de crearlas. Las tablas, vamos a ver cómo aplicar sus bordes, dimensionarlas, combinar celdas, etc. ¿Ok? ¿Cómo insertar una tabla? Hay tres formas. Primero, le damos clic al menú insertar, aparece el botón de tabla y seleccionas tú las celdas que necesites. ¿Sí? Vamos a poner 3 por 5, por ejemplo. ¿Sí? No necesito hacer clic, solamente pasar el mouse y en el último cuadro recién haces clic. Hasta ahí es un procedimiento utilizando el panel de los cuadritos. La otra forma, insertar tabla, le doy clic donde dice insertar tabla. Cuando le das clic aquí te va a pedir el número de columnas y el número de filas. Vamos a poner lo mismo de arriba, 3 columnas, 5 filas. Entonces aquí le digo 3 columnas, 5 filas. Aceptar. Ya tengo otra tabla igualita. La otra forma es la siguiente. Hacemos clic en menú insertar, tabla, y le digo dibujar tabla. Cuando le digo dibujar tabla me aparece un lapicito. ¿Qué es lo que hago? Hago un rectangulito pequeñito, perdón, finito, y que cubra casi la misma posición de la de arriba. Y el lapicito sigue ahí. Me aproximo al extremo izquierdo hacia la derecha. Ya hice 2. Me aproximo al borde izquierdo, suelto. Así. Cuando tú estás haciendo una línea, automáticamente ya aparece una línea gris, quiere decir que ya está hecha, ya no tienes ni por qué llegar al final. Allí. Ahí están, las 5 filas. Las verticales, a la altura de los demás, bajo. Ay, perdón. Aquí está tomando una tabla que no toma la línea. Ya está. ¿Ves? Pero ¿cómo desactivo el lapicito? Acá arriba dice dibujar tabla. Le das clic y ya se fue el lapicito. Esta tabla de aquí, por ejemplo, ¿ok? Necesito que de repente me faltó una columna. De repente aquí voy a poner, por ejemplo, columna 1. Acá le voy a poner columna 2. Claro que puede ir otro texto, sino que lo estoy haciendo como ejemplo. Columna 3. Vamos a suponer que aquí entre la 1 y la 2 necesitaba insertar una columna más. ¿Qué es lo que hago? Aproximo aquí el mouse aquí en esta celda y lo llevo hacia afuera. Me aparece ese signo más, ¿ves? Le das clic y se creó una columna. Lo repito. En este final de esta celda, llevas el mouse hacia afuera, aparece ese signo más. Le das clic y se creó otra columna. ¿Ok? Bien, entonces acá voy a ponerle también fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. ¿Ok? Necesito, por ejemplo, aumentarle una fila más. ¿Qué hago? En esta última fila llevo el mouse hacia afuera, aparece un signo más, le das clic y ya se aumentó. Otra, llevo el mouse acá, ya se aumentó. ¿Ven? Ahora, si yo necesito una fila entre la 2 y la 3, aquí, ¿qué es lo que hago? En la fila 3 llevo el mouse hacia afuera y se incrementó. Es decir, tú puedes manejar las herramientas a como dé lugar. En la segunda tabla, ¿qué voy a hacer con las primeras celdas? Voy a combinarlas. Las selecciono y en el color gris que aparece de relleno le das clic derecho. Combinar celdas. Para centrar, control T y pones, por ejemplo, un texto, Ministerio de Educación, Enter, área de recursos humanos. Bien, necesito que esta columna de acá esté dividida en 3. ¿Qué es lo que hago? En cada celda tengo que ir aplicando clic derecho, dividir celdas, columnas 3, aceptar. Y así tienes que ir en todos los recuadros para poder aplicar lo mismo. No es que voy a seleccionar todas las celdas y luego en uno solo, no. No te va a dar resultado porque te va a dar error. ¿Sí?
Entonces se hace celda por celda. Así, dividiendo. 3, aceptar. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, ¿qué voy a considerar? Aquí voy a poner, por ejemplo, lunes, martes, miércoles. ¿Ves? Entonces, esa es la forma como nosotros podemos realizar. Aquí necesito insertar una imagen. Selecciono las celdas, le doy clic derecho a la sombra y le digo combinar celdas. Cuando le digo combinar celdas, automáticamente se crea una sola. Voy a insertar una imagen ahí. Le doy al menú insertar, imágenes. Voy a buscar una de las imágenes por ahí que tenga guardado. Vamos a utilizar ahí una de ellas, por ejemplo, bueno, el logo de internet. Cuando tú le insertas, ese logo es demasiado grande. Tú le achicas. Ojo, lo trasladas. Pero una recomendación, una imagen nunca la tome de los lados, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de arriba, ni de abajo. Se toma de los ángulos para que no pierdas estética. En la columna de acá voy a seleccionar las celdas y voy a combinarlas. Le doy clic derecho, combinar celdas. Pero aquí voy a escribir 2020. Pero ese texto yo lo necesito inclinado, es decir, girado. ¿Qué hago? Lo selecciono, al mismo texto le doy clic derecho y le digo dirección del texto. Ahí es donde yo voy a modificar la posición. Horizontal, giro a la izquierda, giro a la derecha. Selecciono el que deseo y ya está. Voy a aumentarle más tamaño a la letra o al texto, pero yo no necesito que esté al centro. En el mismo texto le das clic derecho, propiedades de tabla, y acá tienes las pestañas tabla, fila, columna, celda y texto alternativo. En celda seleccionas centro y le das aceptar. Pero si te das cuenta, hay muchos espacios ahí en la tabla en cuanto a la imagen y al año 2020. En esta parte inferior derecha hay un cuadradito vacío. Clic y lo jalas para la izquierda de tal manera que acomodes el texto. Ya está. ¿Qué hago para centrar la tabla? Algunos hacen esto, lo toman de aquí y lo van moviendo, pero no está posicionada al centro. ¿Qué hago? Selecciono la tabla aquí y presiono control T. Nada más. No tengo por qué estarla moviendo en forma manual. ¿Ok? Bien. Hasta ahí hemos visto las opciones de tablas. Ya hemos visto, por ejemplo, los bordes. ¿Ok? ¿Sí? Sí, esa es la terminología que se tiene que hacer para la creación de tablas. Hay varias aplicaciones que se pueden hacer con imágenes, etcétera, etcétera. Si tú quieres, por ejemplo, aplicarle color a la columna, aquí, por ejemplo, esta columna de aquí, voy a aplicarle un color de relleno. Vamos a ponerle color, por ejemplo, un relleno azul oscuro. Acá. ¿Ve? Y las fuentes o los textos aparecen en color blanco. ¿Ok? ¿Sí? Es así como se crean las tablas en Word. Entonces, ahí nos quedamos, chicos. Gracias por su atención.